Soy tu madre. Una camarera negra confronta al hijo de un multimillonario. Su reacción te dejará atónito. ¿Y si todo lo que creías sobre tu vida se basara en una mentira? ¿Y si la verdad sobre tu pasado pudiera destrozar los cimientos de tu identidad? David estaba sentado en la esquina de un elegante restaurante, mirando su teléfono, ajeno al mundo que lo rodeaba. Era hijo de Richard Fowler, un empresario multimillonario, y tenía todo lo que una persona podría desear: riqueza, estatus, lo mejor de todo. Pero entonces una mujer se le acercó. David Fowler, dijo con voz tranquila y firme. Soy tu madre. David rió, asumiendo que era una broma. Pero Yasmín no bromeaba. Sus ojos se clavaron en los de él con una seguridad que le hizo vacilar la risa. Soy tu madre, y tu padre te ha ocultado la verdad toda tu vida. Confundido y escéptico, David no pudo ignorarla por más tiempo. La conmoción de sus palabras persistía en su mente. ¿Sería cierto? ¿Desde dónde lo estás viendo? Cuéntanos, porque esta historia está a punto de volverse aún más sorprendente. Los siguientes días fueron un borrón para David. No podía apartar de su mente las palabras de Yasmín. Su peso lo aferraba como un ancla. Su vida siempre le había parecido perfecta. La riqueza, los privilegios, la educación lujosa. Pero ahora, una conversación lo había puesto todo patas arriba. ¿De verdad estaría diciendo la verdad? David sabía que tenía que hablar con su padre, Richard, sobre lo que afirmaba Yasmín. Richard siempre había sido distante en su vida personal, y rara vez hablaba de su pasado o de sus relaciones antes del éxito. La imagen, cuidadosamente construida, de una familia perfecta siempre había sido la base de su mundo. Ahora David necesitaba respuestas. Sentado en el estudio de Richard más tarde esa tarde, David miró a su padre con una mezcla de frustración y curiosidad. Papá, tenemos que hablar de algo. Richard no levantó la vista de sus papeles, pero respondió, ¿qué piensas, hijo? David respiró hondo. Yasmín, dice que es mi madre. ¿Es cierto? La mano de Richard se quedó quieta sobre los papeles. Un breve destello de tensión cruzó su rostro antes de recuperar la compostura. Nunca quise que supieras eso, David. La verdad, al parecer, era una conversación que David nunca esperó tener. Su corazón latía con fuerza cuando Richard finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de un arrepentimiento no expresado. Tu madre, Yasmín, y yo tuvimos una breve relación hace años. Pero cuando naciste, no estaba en condiciones de criar a un hijo. Mi familia no lo aceptó. Nos presionaron a ambos. Tomé decisiones de las que me arrepiento. Nunca te dije la verdad. David sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que sabía, su identidad, su lugar en este mundo, ahora estaba en duda. Tú lo supiste todo este tiempo. La voz de David se quebró. Richard asintió solemnemente. Cometí errores, hijo, y lo siento. David sintió una oleada de ira y confusión. Pero más que eso, sintió una sensación de pérdida. Una vida que había construido sobre lo que creía que era la verdad ahora parecía una ilusión. Necesito saberlo todo. Papá, tengo que entenderlo. David no pudo dormir esa noche. La confesión de su padre no dejaba de dar vueltas en su mente. Siempre había creído que su vida era inamovible. La riqueza, el estatus, la imagen de perfección que le habían inculcado. Pero ahora la verdad pendía como una pesada sombra sobre todo. Yasmín no era solo una mujer en el pasado. Era su madre, y él había estado viviendo una mentira todos estos años. Al día siguiente, David volvió a encontrarse con Yasmín. Esta vez, no se reía. No la desestimaba. Ya no había lugar para el humor, solo preguntas crudas y sin resolver. Se sentaron uno frente al otro en un pequeño café. El tintineo de los platos y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor creaban un extraño contraste con la pesadez que los separaba. Yasmín estaba tranquila, pero había algo vulnerable en sus ojos.
Había vivido con esta verdad durante años. Para David, apenas comenzaba a asimilarla. Entonces, es verdad, dijo David en voz baja. De verdad eres mi madre. Yasmín asintió lentamente. Sí, David. No quería esto. No quería decírtelo así, pero he pasado tantos años intentando llegar a ti, intentando encontrar la manera de decirte la verdad. Tu padre nos mantuvo separados. Su familia me presionó, me ofreció dinero para que me alejara, y lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. David sintió una opresión en el pecho. La imagen de su familia perfecta, de su educación perfecta, se desmoronaba con cada palabra que ella pronunciaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no luchaste por mí? He estado viviendo una mentira. He pasado toda mi vida pensando que tenía esta familia perfecta, y ahora descubro que el hombre al que he admirado todos estos años es quien me alejó de ti. Yasmín suspiró, con los ojos llenos de dolor. Lo intenté, David. De verdad. Pero cuando eres una joven sin poder, sin voz, y la familia de un hombre rico se interpone en tu camino, ¿qué puedes hacer? Tomé la decisión de dejarte ir para que pudieras tener una vida mejor, incluso si eso significaba sacrificar la mía. A David le dolió el corazón al oír sus palabras. No estaba enojada. No pedía compasión. Simplemente le contaba la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. La verdad que la había atormentado durante años, y que ahora se desbordaba sobre él. Nunca pedí esto, continuó Yasmín con voz firme. Pero eras mi hijo y nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. David se quedó allí sentado, atónito. Toda su vida había estado rodeado de una familia que creía perfecta. Pero, ¿qué era realmente perfecto? ¿Cuál era el precio de todo el éxito y la riqueza? Por primera vez, ya no estaba seguro de quién era. Las preguntas en su mente se intensificaron. ¿Acaso su identidad se basaba en mentiras? ¿Cómo podía confiar en el hombre que había sido su padre todo este tiempo? ¿Y qué había pasado con Yasmín, su madre? ¿Qué clase de mujer había sido para dejarlo todo por él? Al acercarse el final de la conversación, David se dio cuenta de algo que no había comprendido del todo. La verdad era más compleja de lo que jamás hubiera imaginado, y necesitaba afrontarla, por mucho que le doliera. David salió del café esa tarde con la mente dando vueltas. Las palabras de Yasmín, su voz firme y el peso de todo lo que había compartido eran como una tormenta en su pecho. Siempre se había enorgullecido de saber quién era, de ser el hijo de un multimillonario que lo había criado con todos los privilegios. Pero ahora los cimientos de su vida parecían derrumbarse. ¿Cómo podría reconciliar al hombre al que había llamado padre con el hombre que lo había alejado de su propia madre? Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. David intentó centrarse en su trabajo, en la imagen de perfección que siempre había mantenido. Pero ahora se sentía vacío, como si todo lo que hacía fuera simplemente una distracción de la verdad. Su relación con Richard, antes fuerte, ahora se sentía fracturada. Cada vez que hablaban, la tensión entre ellos era innegable. Una noche, David se encontró frente a la casa de su padre, la gran finca que siempre había sido símbolo de éxito. Pero esa noche, se sentía diferente. Había llegado allí no como un hijo en busca de aprobación, sino como un hombre con demasiadas preguntas sin respuesta. Tocó el timbre. Cuando Richard abrió, no había calidez en sus ojos, solo una resignación cansada. David, dijo Richard con voz neutra. ¿De qué se trata esto? David entró, firme en su determinación. Se trata de la verdad, papá. No puedes seguir escondiéndote tras tus mentiras. Me debes una explicación. Necesito saberlo todo. Richard suspiró profundamente, llevándolo al estudio, donde se sentaron uno frente al otro. El peso del silencio entre ellos era palpable. Ya has oído la parte más importante de la historia. Yasmín y yo tuvimos una breve relación antes de que yo tuviera éxito. Pensé que lo mejor para ti era mantenerte alejado de ese lío.
David se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y dolor. ¿Crees que lo mejor para mí era mantenerme alejado de mi madre? ¿Te oyes siquiera? Me quitaste la libertad de elegir, mi derecho a saber quién soy. Los ojos de Richard se movieron incómodos. Nunca quise hacerte daño, pero quería protegerte del caos, de la vida que llevaba antes de que todo cambiara. La ira de David estalló. Mintiéndome, fingiendo que todo era perfecto, la voz de Richard se suavizó, con un atisbo de arrepentimiento filtrándose. Nunca quise que resultara así. Nunca quise que lo descubrieras como lo hiciste. David se puso de pie, paseando por la habitación, con el corazón apesadumbrado por todo lo que había aprendido. Crecí pensando que tenía el mundo a mis pies. Lo tenía todo menos la verdad. Me has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Y para qué? Para proteger tu reputación. Para proteger tu legado. El rostro de Richard se endureció. El hombre que una vez fue tan orgulloso ahora parecía pequeño. Sí. Y lo he pagado. Lo tienes todo, David. Todo por lo que he trabajado. ¿Crees que no me he sacrificado por ti? ¿Por nosotros? El corazón de David se ablandó un poco, pero la ira aún bullía bajo la superficie. ¿Y qué hay de Yasmín? ¿Y yo? No puedes ocultarme la verdad. Y luego actúa como si me hubieras hecho un favor. Por un momento, la habitación quedó en silencio y luego Richard volvió a hablar, con la voz más baja. Tienes razón. No puedo decidir eso por ti. Cometí errores, pero intentaba protegerte a mi manera. La mente de David corría. La verdad, por dolorosa que fuera, ahora estaba a la vista. ¿Pero qué hacía con ella? ¿Cómo podía seguir adelante, sabiendo que su vida se había construido sobre mentiras? Los cimientos que parecían tan sólidos ahora se sentían como arena, moviéndose bajo sus pies. Has tenido años para construir este imperio, dijo David con la voz quebrada. Y todo lo que he querido era la verdad. Los días que siguieron fueron un borrón para David. Después del enfrentamiento con su padre, sintió un extraño vacío, como si le hubieran arrancado una parte, dejando solo preguntas. La disculpa de Richard, aunque sincera, no le pareció ya era suficiente. El daño ya estaba hecho. David había pasado toda su vida confiando en un hombre que había guardado la mayor parte. Una parte importante de su identidad le era oculta. David no podía volver a su antigua vida. No podía entrar en la mansión de su padre con el mismo orgullo, ni sentarse en las cenas familiares, ni siquiera mirar a su padre sin el peso de la verdad flotando en el aire. La vida que había conocido se había ido, y ahora estaba tratando de reconstruirla. Yasmín lo llamó unos días después de su conversación con Richard. Su voz era tranquila como siempre, pero había una tristeza contenida en ella. David, sé que es mucho que procesar, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Solo quería que tuvieras una vida mejor, incluso si eso significaba estar separados. David estaba sentado en su apartamento, mirando las luces de la ciudad, pensando en la mujer que le había dado la vida, pero que se había visto obligada a marcharse. Podía oír el débil sonido de la voz de Yasmín en el fondo de su mente. Solo quería que tuvieras una vida mejor. Le dolía el corazón saber que cada decisión que ella había tomado, cada sacrificio que había hecho, había sido por él. Y, sin embargo, había crecido con un padre que la había ocultado, una familia que nunca le había dicho la verdad. Era una traición demasiado profunda para ignorarla. Yasmín, dijo al teléfono con voz temblorosa. Necesito conocerte. Necesito entender. No sé qué se supone que debo hacer con todo esto, pero sé que necesito escucharlo de ti. Todo. La reunión se programó para el día siguiente en un tranquilo café de la ciudad. David llegó temprano, con el corazón acelerado. No estaba seguro de qué esperaba. Cierre, respuestas, perdón, pero sabía que no podía vivir más con la incertidumbre. Tenía que afrontarla, y tenía que afrontarla. Cuando Yasmín entró, estaba tan serena como siempre. Pero había una calidez en sus ojos que le oprimía el pecho a David.
Se sentó frente a él y durante un largo rato ninguno de los dos habló. Finalmente, David rompió el silencio. He pasado toda mi vida pensando que sabía quién era y ahora ni siquiera sé por dónde empezar. Me abandonaste por una razón, pero necesito saber por qué lo hiciste. ¿Por qué no luchaste por mí? La mirada de Yasmín se suavizó y bajó la mirada un momento antes de hablar. David, quería a tu padre y quería creer que podíamos lograrlo. Pero su familia era poderosa y me dejó claro que yo no encajaba en su mundo. No quería arrastrarte a ese lío. Pensé que estarías mejor sin mí en tu vida. La mente de David se arremolinaba con el dolor de esas palabras. La verdad, su verdad, era mucho más complicada de lo que él había imaginado. Ella lo había dejado todo por él, y aún así, él se había pasado la vida pensando que el mundo perfecto de su padre era la única realidad que importaba. No sé qué decir, murmuró David con voz temblorosa. Estoy tan enojada por lo que me arrebataron, por las mentiras, pero también estoy agradecida de que estés aquí, de que finalmente sepa la verdad. No sé cómo encajar todo esto, Yasmín, pero quiero intentarlo. Yasmín se inclinó sobre la mesa y colocó su mano sobre la de él. No tienes que resolverlo todo de golpe. Tomará tiempo, pero estoy aquí ahora, y eso es lo que importa. David la miró, la mujer que le había dado la vida, la mujer que lo había ayudado a superar cada decisión que su padre había tomado por él. No sé qué me depara el futuro, pero sé que no puedo seguir fingiendo. Necesito reconstruir mi vida a mi manera. Y por primera vez en días, David sintió que una sensación de paz comenzaba a asentarse. Aún no había llegado allí, pero tal vez iba en camino. El peso del pasado no se había ido, pero no se sentía tan pesado como antes. Ahora tenía la verdad, y con ella, podía seguir adelante. Semanas después de conocer a Yasmín, David comenzó a procesarlo todo, las mentiras, la verdad y sus relaciones rotas. Se acercó a su padre, Richard, una última vez. Papá, no sé si puedo perdonarte, pero quiero reconstruir algo real, dijo en voz baja. Richard, lleno de arrepentimiento, aceptó trabajar en su relación, ganándose poco a poco la confianza de David. David también se acercó más a Yasmín, su verdadera madre. El dolor del pasado nunca desapareció por completo, pero se dio cuenta de que no necesitaba la perfección para encontrar la paz. Una noche, mientras cenaban juntos, David miró a Yasmín con una profunda gratitud. Nunca pensé que estaría sentado aquí contigo, admitió. Pero me alegro de estarlo. Yasmín sonrió. Has recorrido un largo camino. Así es, David. En ese momento, David comprendió que el pasado ya no lo definía. Había encontrado la paz no en la riqueza, sino en la verdad, el amor y las personas que realmente importaban. Si alguna vez has tenido que reconstruir una relación, comparte tu historia en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por unirte.